Creo que muchas de las cosas de las que ha hablado Pietro, ¿no? Parten de ese concepto o parten de una situación de extrañeza, es decir, de una realidad que te niega y una realidad que rechazas porque no forma parte de ti mismo, de ti misma. Y eso forma parte de lo que han hecho las mujeres de Colombia. Hay un movimiento de las mujeres colombianas que se llama la Ruta Pacífica de las Mujeres, que les invito a buscar un poco parte de sus experiencias, que fueron de las primeras mujeres que se atrevieron a salir a la calle, hicieron las movilizaciones en el año 96 contra la guerra, hicieron las grandes movilizaciones en Colombia, también desde esta concepción del rechazo a la guerra y de la extrañeza con esa dinámica del militarismo en el país, ¿no? Que es la misma extrañeza. Vengo hace 2-3 semanas de Bosnia y de Srebrenica, ¿no? De trabajar con las mujeres de negro, que fueron las mujeres que se negaron a aceptar la normalidad de la agresión serbia en la guerra de los Balcanes y organizaron y apoyaron a los desertores que se negaron a participar en la guerra, y que siguen siendo estas mujeres las que se negaron a admitir que ellas eran parte de un pueblo agresor y tenían que someterse al mandato del gobierno agresor que les hacía parte y cómplices de ese pueblo, y se negaron a ello y rompieron, digamos, con esa lógica, y son las que pasaron al otro lado de la etnia, ¿no?, construida socialmente, y a solidarizarse con las mujeres, y siguen haciendo ese trabajo de acompañamiento, ¿no? Creo que para mí hay esa ruptura de una realidad con la que no te reconoces y que forma parte de una conciencia ligada a la acción, ¿no? Que creo que es el primer paso dentro de la resistencia no violenta. Muchas de estas cosas nacen también de una desobediencia. Hay una desobediencia civil, si quieres, organizada, pero nacen de actos de desobediencia. Las mujeres que en las Comuna 13 de Medellín, en el año 2000, 2001, 2002, ¿no?, cuando esas comunas estaban tomadas por los grupos paramilitares, las mujeres que se negaron a seguir el mandato de no recoger los cuerpos, ¿no?, desobedecieron el mandato de no recoger los cuerpos, o desobedecieron el mandato de no recoger los nombres de las víctimas que se estaban dando en la Comuna 13 de Medellín y en otros lugares, forman parte también de esa ruptura con un orden establecido, que creo que es un elemento fundacional de una estrategia no violenta, ¿no? Eso pasa también por estrategias de abrir espacios cuando parece que todo está cerrado, ¿no? Trabajando hace muchos años en Colombia con las líderes de las comunidades negras, el proceso de las comunidades negras de los ríos de Buenaventura, pues cuando no se podía tomar testimonios, ¿no? Hemos hecho un informe que les invito, si quieren, a leer, que se llama La verdad de las mujeres, que es un informe hecho con 1000 testimonios de las mujeres víctimas en Colombia recientemente, ¿no?, hecho por las propias mujeres, ¿no?, recogido con testimonios recogidos por las propias mujeres. Lo hemos hecho hace un año. Cuando no se podía hacer ese trabajo en esas comunidades afrodescendientes de los ríos de Buenaventura, de la zona del Pacífico, pues trabajamos con los líderes de las comunidades negras para recordar el testimonio, ¿no?, para cuando tenían. ¿Por qué? Porque no podían escribir, no podían pasar un retén paramilitar un retén militar con documentación sobre los casos, ¿no?, y tuvimos que hacer entrenamiento sobre las formas de recuerdo para pasar los retenes, y cuando se pasaban los retenes, hacer después la documentación de los casos, ¿no? Y esos casos han sido claves después para la documentación más adelante, ¿no? Porque si no, estamos ante cosas que nunca se visibilizan, ¿no? Y si no las visibilizamos, no se van a convertir en elementos de transformación, ¿no? Y creo que hay una negación frente al mandato de olvido que es muy importante, ¿no? En este país, y no quiero hablar mucho de México porque ustedes son los expertos y las expertas, ¿no?, pero todo cambia cada sexenio, ¿no? Y cada masacre cancela la anterior, cancela el recuerdo de la anterior, las que tú nos has contado ahora, ¿no? Cada una cancela el recuerdo de la anterior, y no hay una memoria de todas ellas que genere esa sacudida a la conciencia, ¿no? Y creo que hay un mandato implícito o una sobreexposición al horror que funciona también como un mandato de olvido, ¿no?, que hace que y esta necesidad de mantener la memoria, ¿no?, y de no obedecer ese mandato de olvido me parece que es un acto de desobediencia primogenio, ¿no? Hemos descubierto recientemente, por ponerles algunos otros ejemplos, ¿no?, hace un año descubrimos unas fosas comunes en el Sáhara Occidental, uno de los conflictos más olvidados del mundo, 400 kilómetros dentro del desierto, en una zona minada, en una zona cerquita, muy cerca de un muro construido por Marruecos que tiene 2.700 kilómetros de largo y está minado. Ahí, apenas a 1 kilómetro de ese muro militarizado, descubrimos unas fosas
2 fosas comunes con los restos de 8 desaparecidos, 8 beduinos desaparecidos, dos de ellos niños de 14 años, y lo descubrimos porque hace 37 años un niño de 14 años, que se llama Aba Ali, ¿no?, se negó a olvidar lo que había pasado y tuvo una estrategia inteligente para no olvidar, que era recordárselo en su memoria, ¿no?, para que no se le olvidara lo que había pasado en un contexto en el que no podía hablar. Se lo recordó. Esa memoria que luego transmitió a los familiares de lo que había pasado, porque él fue testigo de las ejecuciones de estas 8 personas, es la que nos permitió, 37 años después, llegar a un sitio para nosotros inhóspito del desierto, en medio del desierto, y descubrir 2 fosas comunes donde él estuvo y donde fue testigo de las ejecuciones, ¿no? Creo que esas son ejemplos de cómo, digamos, hay una necesidad hay un gesto y un acto de desobediencia del no olvido, ¿no? Cuando trabajábamos en Guatemala hicimos un informe que se llamó el informe Guatemala Nunca Más, ¿no?, que recogimos los testimonios de 5.000 víctimas, 5.000 familiares y sobrevivientes de víctimas del conflicto, de la guerra y la represión política vivida por las comunidades indígenas. Documentamos el caso de un sitio que es una aldea modelo. Las aldeas modelo fueron aldeas de reeducación construidas por el ejército de Guatemala, al estilo del Vietnam, para reeducar a la población considerada roja, ¿no? Y eran aldeas militarizadas en las capturas masivas que se hacían en la montaña, donde a la gente se le metía en un régimen paramilitar, separando a las mujeres de los niños, bueno, con toda una estructura para generar un impacto en ese tejido social. Y los militares daban 5 charlas de reideologización al día, ¿no? Y en esas 5 charlas de reideologización, cuando le preguntamos a los sobrevivientes de esa aldea modelo de Acamal, nos dijo no, los mensajes eran no piensen en masacre, no piensen en soldado, ¿no? Es decir, borren lo que han vivido, ¿no?, como cancelen esa historia como parte de un mecanismo de reeducación, ¿no? Y creo que eso pasa también en México, ¿no? Hay todo un mandato hay una sobreexposición al horror y un mandato de silencio y una falta de documentación de muchas de estas cosas que siguen pasando y se quedan en los archivos o quedan en las páginas de los periódicos, pero no se transforman en algo que ayude a dar cuenta de una realidad, de una dinámica de la violencia más oscura, a la que es más difícil de dar sentido, pero que se relaciona siempre con el control. De todas las guerras se relacionan con 2 cosas, que es el control de la población y el control del territorio. También en México hay un control del territorio que tiene que ver con recursos naturales y con riquezas, y hay control del territorio para las rutas de todo tipo de tráficos que están en la base de esta relación de frontera con Estados Unidos y que forma parte de las causas de una buena parte de las cosas que están pasando en México, además del régimen y que ustedes ya han discutido, Piero nos ha contado antes, ¿no? Pero también la resistencia no es solo a la guerra, y es un ejemplo colombiano trabajando con los indígenas Nasa, ¿no? Los Nasa en Colombia, en el norte del Cauca, tienen una resistencia no violenta que llaman guardia indígena, ¿no? El gobierno quiso casi militarizarlos al principio, ¿no?, haciendo que esta guardia indígena iba a ser una forma de defensa armada para enfrentarse a la guerrilla, ¿no? Y ellos tienen un arma que es un bastón y tienen otra arma que es una convicción colectiva, ¿no? Y esta guardia indígena es la que ha protegido el territorio del Cauca. Claro que han tenido muertos en estos años, ¿no?, pero que ha defendido ese territorio del norte del Cauca frente a la dinámica de la guerra y a los intentos de control del territorio. Y un día estaba yo trabajando con la guardia indígena, y bueno, ¿ustedes cómo ven esto de la resistencia?, ¿no? Y dijeron, es que, porque estábamos hablando de la resistencia a la violencia, y me dijeron, pero es que la resistencia no es a la violencia, la resistencia no es a la guerra. Y entonces, ¿cómo es entonces la resistencia? Mire, esto es como un partido de fútbol, ¿no? Y aquí hay dos equipos, ¿no? Está el equipo de la muerte y está el equipo del proyecto de vida, ¿no? Y esto es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Aquí esta es la guerra, este es el conflicto, lo que está detrás de esto, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué es la pelota? Me dijo, la pelota es la tierra, ¿no? Y lo que estamos defendiendo es un proyecto que tiene que ver con la vida, no es solamente una resistencia frente al militarismo o una resistencia frente a la guerra, ¿no? Creo que eso es importante porque también dentro de esta perspectiva que yo decía antes, del sentimiento de extrañeza, del rechazo de una forma de violencia o de un estado, de una realidad que no te reconoce y en la que no te reconoces, también hay una necesidad muy importante de dar sentido a lo que sucede, a lo que pasa, ¿no? Si uno lo mira desde las experiencias de la represión, la confusión es una estrategia represiva.
El ocultamiento de la realidad es una estrategia represiva. El colmo, digamos, el extremo de esta estrategia es la desaparición forzada. Es la desaparición forzada. La desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar la confusión y el ocultamiento de lo sucedido, negando incluso la identidad de las víctimas, ¿no? Como personas que no existen, como personas que han sido canceladas de la historia, de sus pueblos, de sus familias, etcétera, ¿no? Y creo que la necesidad de dar sentido a la experiencia es un elemento central también de la resistencia, porque cuando un pueblo, o cuando un grupo, una organización, una gente no puede dar sentido a esa experiencia, se ve mucho más atrapada por la confusión o por la culpabilidad, que es la otra respuesta frecuente del Estado. A las víctimas siempre se les culpabiliza, ¿no? A las mujeres que han ido a buscar a los desaparecidos, ¿y usted qué hacía que no estaba con su hija cuando la desaparecieron, ¿no? ¿O qué le pasó, en qué estaba metido su hijo cuando lo mataron? Siempre hay la culpabilización como un mecanismo represivo, y hay que tener estrategias para enfrentar también esta situación, y las estrategias pasan por la búsqueda de sentido. Este ejercicio de dar sentido a la experiencia, ¿no? De entender a qué nos enfrentamos, es un elemento clave para el caso de México. Cuando yo empecé a trabajar en Colombia, después de pasar por el trabajo, bueno, el acompañamiento y el trabajo en la experiencia de El Salvador, en la que el conflicto armado estaba claro, en Guatemala, en la que la dinámica también del conflicto armado, aunque era más complejo con el movimiento indígena, entender esas dinámicas también estaba bastante clara. Cuando empezamos a trabajar en Colombia, hubo amigos que me dijeron: ¿cómo vas a Colombia si aquello no hay quien lo entienda? ¿No? Y nos inventamos una frase que decía: bueno, Colombia es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad. Empezando a trabajar durante todos estos años también en México, no solamente con los refugiados del sur, sino también con todo lo que está pasando en México, hay que pasar de la confusión a la complejidad, a entender cuáles son estas dinámicas que están detrás para poder tener un proyecto realmente emancipador, ¿no? Hablando de la autonomía, ¿no? Dos o tres ideas más, ¿no? Algunas de las comunidades que han tenido una experiencia cercana tal vez a lo que han sido aquí las comunidades zapatistas, las experiencias de autonomía de las CPR, sí, las experiencias de autonomía de las CPR en Guatemala, de las comunidades de población en resistencia, comunidades de las que, por lo menos con las que yo he trabajado, más al límite de la vida y la muerte, que lograron vivir 12 años en la selva huyendo del ejército y con una estrategia no violenta de resistencia, tuvieron algunas características que hacen que, frente a la capacidad de mantener la autonomía en un proyecto de resistencia que tiene una base territorial, son básicas, ¿no? Una es la cohesión grupal. No se hace nada de eso sin cohesión, ¿no? Las comunidades que han logrado mantener la cohesión en contextos, a pesar del grado de impacto de la militarización, de la guerra, etcétera, son comunidades que han logrado mantener esa confianza interna, porque uno de los impactos más graves de la violencia es la descohesión social, es generar la desconfianza. Las estrategias paramilitares en América Latina, tanto en Guatemala como en Colombia, lo que han hecho es desestructurar el tejido comunitario. En Chiapas, desestructurar ese tejido comunitario como una forma de generar condiciones para que no haya una capacidad de autonomía, no haya capacidad de poder, porque la desconfianza está en la base de la relación social, y eso termina destruyendo lo mínimo que te permite tener un proyecto diferente, ¿no? Obviamente, esas comunidades tienen una estructura de una microsociedad alternativa que tenía que ver con las relaciones de poder, con lo que has hablado de las formas de rotación, la toma de decisiones, las bases económicas para una subsistencia, que son básicas para mantener un proyecto de autonomía, pero también una capacidad de incidencia política y de abrir un espacio, ¿no? No hay, creo, y esto tiene que ver con un proyecto más allá de las comunidades que tratan de mantener su autonomía, muchas de ellas comunidades indígenas en América Latina, como las comunidades zapatistas o el del norte del Cauca. Casi nada del trabajo, digamos, de desobediencia civil no se puede hacer solamente con un acto potente de quiebre de la colaboración con el sistema, se tiene que hacer también con estrategia, porque si no hay estrategia, si no hay una forma de proteger estas experiencias de los intentos de manipulación, de los intentos de generar violencia alrededor de ellos que terminen cuestionando y deslegitimando la acción, se pierde la base que te permite avanzar, ¿no? Porque al final lo que hay en muchos de estos casos es una guerra por la legitimidad y un intento de deslegitimar las experiencias. Eso está en la base, y creo que una estrategia de proteger esta legitimidad y tener una estrategia a medio plazo de incidencia, que no nos podemos quedar en la acción número uno, ¿no? Creo que yo he aprendido esto también mucho en el trabajo con las comunidades. Tenemos que aprender a tener un trabajo en 3 pasos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no?
cuál va a ser parte tal vez de la respuesta frente a esto y cómo vamos a responder frente a esta situación. No te puedes quedar con la acción solamente, digamos, de ruptura o de resistencia frente a una acción concreta, ¿no? Y lo que creo que necesitamos también es acumular cosas con una estrategia de acción, a veces también cuando parece que nada se puede hacer, ¿no? Porque para que cosas como la detención de Pinochet un día se hicieran posible, para que cosas como un cambio político en Argentina se tumbaran las leyes de obediencia de vida y punto final en la Argentina, todo eso empezó porque hubo unas mujeres que se pusieron a dar vueltas a la plaza. Si estas mujeres no se hubieran puesto a dar vueltas a la plaza durante años, ¿no? Con esa persistencia de una memoria rígida, si quieres, ¿no? Pétrea, ¿no? De cristal, que en un momento generó una masa crítica de una memoria compartida en una conciencia para mucha parte de la sociedad argentina o una buena parte de la conciencia de la sociedad mundial sobre la desaparición forzada, probablemente no hubiera habido nada de lo que ha pasado en Argentina, no hubiera habido los avances en la lucha contra la impunidad que se han dado en ese país y que han sido parte de un ejemplo para todos y todas. Pues creo que necesitamos también tener estrategia, pero también tener esta dimensión de una paciencia, una rabia inteligente y una manera de cómo trabajar desde esa perspectiva para producir cambios en los sistemas políticos y poner frente a la pared a estados indolentes, ¿no? Que han tratado de invisibilizar todas esas experiencias de las víctimas y convertir eso en parte de una conciencia compartida que sacuda también a la sociedad. Gracias.